Veamos ahora las denominadas series dobles de Fourier. Estas series dobles de Fourier aparecen, por ejemplo, si nosotros estamos resolviendo un problema de oscilaciones bidimensionales. Imagínense que tenemos una membrana cuadrada y esta membrana cuadrada fija en sus extremos y se le da un pequeño golpe aquí en el medio. Entonces, si se le da un golpe en el medio, nosotros vamos a tener algunas oscilaciones así, y vamos a tener oscilaciones en este eje. Vamos a tener oscilaciones por dos ejes, ¿está claro? Y vamos a tener todo un desarrollo. Si separamos las variables, vamos a tener nosotros ecuaciones, oscilaciones a lo largo del eje X y del eje Y. Pero estas oscilaciones no son independientes de estas, están relacionadas entre sí. Entonces, esa relación que hay es lo que nosotros vamos a expresar por medio de estas series dobles de Fourier. Entonces, vamos a ver de analizarlo esto de la siguiente manera. Sea que está dada la siguiente tabla de números. ¿Está bien? Los cuales están enumerados por dos índices que pertenecen a los números naturales. Es una tabla arbitraria en este momento. Más adelante le vamos a dar sentido. A11, A12, A13, A1K y así sucesivamente. A21, A22, A23, A2K. Y seguimos. Aquí nosotros vamos a continuar y tenemos aquí tenemos I1, AI2, AI3, AIK y vamos a continuar, es decir, continuamos. No necesariamente tiene un límite. Entonces, ahora nosotros, esta es la iésima fila. Vamos a tomamos la fila I, la iésima fila. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Está bien? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y la numeramos de la siguiente manera. A ver, tenemos esta fila, ¿está bien? Bueno, primero y la sumamos y vamos a tener nosotros lo siguiente, AI1 más AI2 más AI3 más AIK más y así sucesivamente. Y a esta suma nosotros le vamos a dar un nombre y lo denotamos. Es decir, esa suma tiene un nombre. Le voy a llamar B sub I. ¿Qué es B sub I? La suma con respecto a todos los K, A y K. Jóvenes, ¿esto está entendido? Vamos nosotros a asumir lo siguiente ahora. Asumamos
que la serie que acabamos de definir converge para cualquier valor de i. ¿Está bien? Para cualquier valor de i. ¿Está bien? Y aquí es algo que es importante. Y que la serie por BI, ¿está bien? Que la serie por BI también converge. ¿Eso qué significa? Que la serie por BI también converja. Es decir, que si yo sumo todos los BI desde 1 hasta el valor correspondiente, esa suma también converge. Entonces, nosotros vamos a tener la sumatoria. Aquí voy a ponerlo primero. Aquí la sumatoria con respecto a los I de los B sub I. Esta converge. Entonces, si converge esta y converge esta, entonces también converge la sumatoria siguiente. A sub I, K. A esta serie que está acá, en primer lugar se le llama serie doble. Jóvenes, ¿esto está entendido? Sí, profesor. Bien, entonces, cuando hablamos de serie doble, tenemos un arreglo de números como tenemos acá, de los cuales cada una de estas filas tienen alguna característica en común que nos permite a nosotros agruparlos, ¿está claro? Y por eso nosotros podemos sumar. Y una vez que nosotros hemos sumado, vamos a poder sumar los demás. Vamos a poder sumar ya por columnas. Eso es una serie doble. ¿Cuándo va a ser una serie doble Fourier? Cuando estos coeficientes se obtienen utilizando expresiones análogas a las de la serie de Fourier. Bien, lógicamente no vamos a hablar de criterios de convergencia, pero para que esta serie converja, ¿está bien? Absolutamente, y en consecuencia también converja esta serie, es suficiente que converja la serie que se obtiene, o sea, cualquiera de, ¿cómo decirlo? La serie simple que se obtiene de esta serie. Nosotros podemos obtener una serie simple de esta serie, ¿está claro? Aquí tenemos que analizar dos convergencias porque es una serie doble. Si podemos construir una serie simple a partir de esta serie, nosotros tal vez podamos analizar la convergencia como lo hemos visto anteriormente en las series, en la clase anterior. Entonces vamos a ver lo siguiente. Veamos la siguiente serie simple asociada a esa serie doble. Va a ser una sumatoria con respecto a I y con respecto a K de estos A y voy a ponerle aquí K para señalar de que son distintos índices. Esto va a ser igual, voy a escribirlo al A11 más al A12 más A21 más A13 más A22 más A31 más A14 más A23 más A32 más
A41 más y así sucesivamente. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es el criterio que he utilizado para escribir esta serie simple? Profesor, está como empezando en una diagonal, o sea, como, a ver, ¿cómo explicarlo? Empezó por el primer término y luego como que está trazando diagonales, ¿verdad? A ver, tengo esto, después tengo estos, después tengo... A ver, el término es el siguiente. Fíjense, estos dos suman 2. Estos dos suman 3. Suman 3. 4, 4, 4. 5, 5, 5, 5. Entonces, la forma en que lo he ordenado es por la suma que tienen sus índices inferiores. ¿Está claro? Entonces, nosotros hacemos lo siguiente. Vamos a decir de que el A1n más el A2n menos 1 más el A3n menos 2 más el AN1 es igual a un C sub n. Es decir, estos son todos aquellos que suman n más 1. Todos los que suman n más 1. Si nosotros hacemos este cambio, entonces aquí lo que obtenemos es que esta sumatoria I, K de estos A y K va a ser igual a un C1, que es esto, más C2, que van a ser estos dos, más C3, más C sub n, más y así hasta el infinito. Entonces, de esta manera he convertido esta serie doble en una serie simple. En una serie simple. ¿Esto está entendido, jóvenes? Sí. Muy bien, entonces la suma de estos coeficientes C1 más C sub 2 más C sub n se denomina, ustedes ya saben cómo se denomina esto, jóvenes, suma parcial de la serie doble. De la serie doble. Esto lo vamos a denotar como es usual por un S sub n. ¿Está bien? Entonces, nosotros para poder analizar la convergencia de la serie doble, esta que está acá, es suficiente con que analicemos la convergencia de esta serie simple. De esta serie simple. Y podemos ya analizar su convergencia, convergencia en promedio, convergencia cuadrática media, y de esa manera podemos utilizar todo lo que hemos utilizado anteriormente. Muy bien, entonces continuemos. ¿Qué es lo que vamos a tener ahora? Ahora vamos a ver lo que es nuestra serie doble de Fourier. Tenemos sea la función f de x, y definida y continua en el rectángulo siguiente. Voy a llamarle sigma a ese rectángulo. Vamos a ponerlo por acá.
sigma este rectángulo que va entre de 0 a L y, o sea, el X de 0 a L y el Y también de 0, en este caso vamos a decirle a un M. Consideramos, esto no siempre es así, pero vamos a hacerlo para la definición, que en la frontera del rectángulo f de x, y es igual a 0. ¿Está bien? Es decir, en la frontera la función es igual a 0. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es lo siguiente. Fijamos el valor de, por ejemplo, la variable y, consideramos fija, y desarrollamos nuestra función f de x y como función solamente de x. En este caso, si estamos considerando que los extremos son fijos, y eso significa de que es igual a 0 el valor de la función en los extremos, lo que vamos a obtener es una serie por senos. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que el f de x, y va a ser igual a la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito de un b sub k seno de k pi sobre L x. Pero como esta es una función de x y de y, esto va a depender del valor que tome y en cada instante. Por lo tanto, este b sub k es función de y. Esta es nuestra expresión 5. Donde nosotros tenemos, tal como hemos visto anteriormente, que este b sub k de y va a ser igual a 2 sobre L, integral desde 0 hasta L, f de x, y, seno de, aquí tenemos sí, k, pi sobre L, x, de dx. Es evidente que aquí deja de haber el x cuando integro y nos queda solo una función de y. Muy bien, ¿hasta aquí está entendido, jóvenes? Ahora, esta función que acabamos de hallar, b sub k de y, tiene las siguientes propiedades. Primero, nosotros vamos a tener que bk de 0 es igual a 0. ¿Está bien? bk de 0 es igual a 0 y bk de m es igual a 0. ¿Esto por qué, jóvenes? Porque el y está entre 0 y m, estamos diciendo que en la frontera tiene que ser igual a 0. Esto debido, dado que, voy a escribirlo aquí, f de x, y, cuando y es igual a m y y es igual a 0, es igual a 0. ¿Está bien? Es decir, en estas dos fronteras. Jóvenes, esto no significa, yo creo que esto nos va a confundir. Mejor voy a ponerlo así. Esto es igual a f, x, y igual a m, y esto es igual a 0. Listo. Esto es así. Esto debido
a la condición que nosotros hemos impuesto en la frontera. 2. Esta función b sub k de y es continua con respecto a y. ¿Está bien? Es continua con respecto a y. Bien, a continuación, ya con estas características, nosotros podemos seguir adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe, está claro. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ahora, ¿qué hacemos? Esto que acabamos de mencionar nos dice que podemos también expandir esta función en una serie de senos por las condiciones de contorno. Entonces, desarrollemos b sub k y en una serie por senos. Jóvenes, el hecho que esté utilizando serie por senos es por la condición de contorno que he impuesto. ¿Está bien? He impuesto esta. Si nosotros imponemos otra condición que solo con respecto a x sea 0 y la derivada con respecto a y sea 0 o alguna condición distinta, ya voy a tener que evaluar en cada caso. ¿Está bien? Esto es solamente para dar esta demostración o definición con un ejemplo. Entonces, esto es una serie por senos. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que bk de y, esto es igual a la sumatoria, voy a poner con respecto a un i, de un c, k, i, seno de i, y, en otro caso vamos a ponerlo, y pi sobre m, y, porque en este caso ya es m nuestro límite, no es l, donde este c, k, i va a ser igual a 2 sobre m integral desde 0 hasta m b sub k de y seno de i pi sobre m y de y. Entonces, esto es lo que tenemos. Ahora, si nosotros consideramos de que el b sub k es esto, tendremos lo siguiente. Considerando 6, obtenemos c, k, i es igual a 2 sobre m, integral desde 0 hasta m. Aquí tenemos 2 sobre l, integral desde 0 hasta l, f de x, y, seno de k pi sobre l x de x, seno de k pi y sobre m de y. Entonces nosotros tenemos esta expresión. ¿Está claro? Ahora, esto nosotros podemos escribirlo en lugar de tener esta integral reiterada, podemos escribirlo usando una integral doble. Entonces lo reescribimos usando una integral doble. Y tenemos lo siguiente: c, ki es igual a 4 sobre sigma, donde este sigma, jóvenes, en este caso, es el cuadrado. ¿Está bien? Es decir, va a ser L por M.
Eso es evidente que es L por M, de acá. Una integral doble por este cuadrado f x y, seno de k pi sobre L x por el seno de k pi sobre m y de sigma 8. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, podemos colocarlo en nuestra serie 5. ¿Está bien? Podemos colocarlo en nuestra serie 5. Entonces, reemplazando. Profe, en 8 no debería ser seno i pi sobre m y. Ah, gracias. Gracias, sí. Bien, entonces reemplazamos nosotros. Aquí también es sí. Entonces reemplazamos nosotros en 5 y obtenemos la expresión para nuestra serie doble. Es decir, f de x, y es igual a la sumatoria con respecto a k. Aquí vamos a tener la sumatoria con respecto a i, c, k, i, seno de i, pi, y sobre m, seno de k, pi, x sobre L. O también f de x, y igual a la sumatoria, y aquí vamos a tener i, k, c, k, i, seno de i, pi, y sobre m por el seno de k, pi, x sobre L. Esta es nuestra expresión doble. Ahí es lo que tenemos nosotros, nuestras series dobles de Fourier. ¿Quedó entendido, jóvenes? Más adelante, cuando ya hagamos problemas con el método de separación de variables complejos, vamos a ver algunos que podemos resolverlo separando el seno y coseno por separado, es decir, el x lo resuelvo, el y lo resuelvo y después acoplo las soluciones, o también podemos resolverlo utilizando directamente las series dobles de Fourier. Esto es lo que es respondiente a las series dobles de Fourier.